El hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los eventos más devastadores de la historia. Pero, ¿y si no fuera simplemente un trágico accidente? ¿Y si su destino estuviera sellado mucho antes de zarpar? Advertencias ocultas, coincidencias inquietantes y descubrimientos recién revelados sugieren que hay más en la historia de lo que jamás imaginamos. ¿Fue realmente el iceberg la causa? ¿O podría haber algo mucho más misterioso en juego? Acompáñanos mientras descubrimos verdades sorprendentes que podrían cambiar completamente todo lo que pensamos saber sobre el Titanic. Número 15. El iceberg se formó durante años. El destino del Titanic no se determinó el 14 de abril de 1912. Comenzó muchos años antes. El iceberg que lo hundió no era solo un bloque de hielo al azar, sino una enorme formación, moldeada lentamente durante 4 años. Nació de un glaciar en Groenlandia y fue arrastrado por un clima raro, llevando hacia el sur por las corrientes oceánicas, un gigante silencioso, esperando que la historia se desarrollara. Cuando impactó, lo hizo con una fuerza tremenda. Midiendo 400 pies de largo y pesando casi 2 millones de toneladas, era tan masivo como 40 elefantes. A pesar del diseño avanzado del Titanic, el iceberg era imparable. Rasgó un corte de 100 metros en el casco de acero del barco, sellando su trágico destino. ¿Qué hace esto aún más escalofriante? Este iceberg había estado a la deriva durante años, sin ser notado y sin poder ser detenido. No tenía propósito ni intención, pero esa noche se convirtió en parte de uno de los desastres marítimos más trágicos de la historia. Una fuerza de la naturaleza. Un momento en el tiempo. El Titanic no tuvo oportunidad. Si pudieras regresar y cambiar una cosa sobre el viaje del Titanic, ¿cuál sería? ¿Advertirías al capitán, agregarías más botes salvavidas o quizás harías algo aún más inesperado? Deja tus pensamientos en los comentarios. Fuerzas invisibles habían estado moldeando el destino del Titanic mucho antes de esa fatídica noche. Pero ¿podría algo tan simple como una ilusión óptica haber empeorado las cosas? Número 14. ¿Cómo una ilusión óptica? ¿Qué pasaría si te dijéramos que el hundimiento del Titanic no fue solo el resultado de mala suerte o mala navegación? ¿Y si una ilusión óptica tuvo un impacto significativo? Según un estudio reciente del historiador Tim Moulton, las condiciones climáticas esa noche eran perfectas para un fenómeno conocido como superrefracción, donde la luz se dobla y provoca espejismos. Este extraño efecto fue observado por varios barcos en la zona, pero nadie se dio cuenta del peligro que podía traer. Tanto el barco de carga cercano, el Californian, como el Titanic no pudieron avistar el iceberg a tiempo. El aire estaba inestable, con capas de aire más frío atrapadas entre capas más cálidas, creando un horizonte falso que distorsionaba la visibilidad. Cuando el Titanic disparó cohetes de socorro, parecían mucho más bajos de lo que realmente estaban debido al espejismo. El Californian vio los cohetes, pero erróneamente creyó que eran de un barco que partía y no acudió en ayuda del Titanic. ¿Un espejismo en medio del Atlántico? Suena increíble, pero podría haber jugado un papel crítico en el trágico destino del Titanic. Pero ¿y si algo aún más inesperado, como la luna misma, hubiera tenido un papel que jugar? Número 13. La superluna que pudo haber enviado el iceberg hacia el sur. Cuanto más descubrimos, más cautivadora se vuelve la historia del Titanic. ¿Podría la luna haber jugado un papel en su trágico hundimiento? Algunos científicos creen que una superluna provocó que un enorme iceberg derivara hacia el camino del Titanic. Este raro evento astronómico, cuando la luna está más cerca de la Tierra, ocurrió el 4 de enero de 1912. Podría haber desencadenado mareas inusualmente altas, empujando icebergs de Groenlandia hacia rutas de navegación muy transitadas. Expertos de la Universidad Estatal de Texas señalan que icebergs como este generalmente se derriten antes de llegar a estas rutas. Sin embargo, el efecto de la superluna en las mareas podría haber mantenido al iceberg intacto más tiempo de lo habitual. Esto podría explicar por qué el experimentado capitán del Titanic, Edward John Smith, fue sorprendido por un iceberg tan grande tan al sur. Más de 2.200 pasajeros y tripulantes zarparon, sin saber de los peligros que acechaban en el vasto océano. ¿Podrían las estrellas y los planetas haber trabajado en contra del Titanic? Este raro evento podría haber puesto en marcha el desastre meses antes de que el barco siquiera saliera del puerto. Pero si el Titanic estaba tan bien preparado,
¿Por qué no tenía suficientes botes salvavidas para todos? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y el botón de suscripción. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Número 12. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas en el Titanic? El Titanic estaba equipado con solo 20 botes salvavidas, muy por debajo de los 64 recomendados. Esta decisión se tomó por preocupaciones de que agregar más botes hiciera que la cubierta se viera demasiado abarrotada, priorizando la apariencia sobre la seguridad. En ese momento, las regulaciones de seguridad marítima estaban desactualizadas, y se creía que el barco podría mantenerse a flote el tiempo suficiente para realizar múltiples viajes de evacuación. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente. El enorme barco se hundió en aproximadamente 2 horas y 40 minutos, mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Años después, documentos revelaron que un inspector de seguridad había recomendado agregar al menos 10 botes salvavidas más, pero los propietarios del barco, más enfocados en el lujo y la estética, ignoraron la sugerencia. Si se hubieran incluido botes salvavidas adicionales, casi 700 personas más podrían haber sido salvadas. El Titanic sigue siendo una lección desgarradora en la historia marítima, ilustrando los peligros de la sobreconfianza y la falta de medidas de seguridad adecuadas. El problema de los botes salvavidas podría no haber importado si la tripulación hubiera estado mejor entrenada. Pero, ¿qué pasó con el crucial simulacro que podría haber marcado la diferencia? Número 11. El simulacro de botes salvavidas cancelado. ¿Sabías que los simulacros de botes salvavidas eran una práctica común para los transatlánticos a principios de 1900? Se suponía que el Titanic llevaría a cabo estos simulacros cada semana. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, el simulacro programado fue misteriosamente cancelado. La orden supuestamente vino del capitán Edward John Smith, aunque la razón exacta sigue siendo incierta. Algunos relatos históricos sugieren que pudo haber optado por realizar un servicio religioso en domingo, ya que era su último viaje antes de retirarse. Ese día se recibieron informes sobre hielo a la deriva al sureste de Terranova y otros barcos navegaron con éxito por la zona tras seguir las advertencias. Si bien es imposible decir si un simulacro de botes salvavidas habría cambiado el resultado, estar mejor preparados podría haber hecho que las evacuaciones fueran más eficientes. Una decisión, una oportunidad perdida. ¿Podría esto haber sido el factor crucial entre la vida y la muerte para cientos de pasajeros? Aunque el simulacro fue cancelado, algunas almas valientes a bordo hicieron todo lo posible por salvar vidas, incluso a costa de las suyas. Número 10. Los valientes ingenieros. ¿Sabías que ninguno de los ingenieros a bordo del Titanic sobrevivió esa fatídica noche? A pesar del peligro inminente, se quedaron en sus puestos, trabajando incansablemente para mantener la energía del barco. Mientras los pasajeros se enfocaban en evacuar, el ingeniero jefe Joseph Bell y su equipo de 24 ingenieros, 6 electricistas, 2 caldereteros, un plomero y su asistente trabajaron para mantener la energía de vapor, asegurando que el barco pudiera seguir enviando señales de socorro. Incluso mientras el agua inundaba las cubiertas inferiores, permanecieron en la sala de máquinas, preservando la energía del barco hasta el final. Su dedicación retrasó el hundimiento, dando a los pasajeros más tiempo para escapar. Aunque sus esfuerzos no fueron ampliamente reconocidos en ese momento, sus acciones fueron esenciales en las últimas horas del Titanic. Al sacrificarse para mantener las luces encendidas, estos hombres aseguraron que las desesperadas llamadas de ayuda pudieran seguir enviándose. Pero ¿y si un pequeño equipo, como los binoculares, les hubiera permitido avistar el iceberg a tiempo? Número 9. ¿Podrían los binoculares haber prevenido la tragedia del Titanic? Entre los restos del Titanic se encontraron binoculares, lo que generó especulaciones sobre si podrían haber ayudado a evitar el desastre. Historiadores han debatido durante mucho tiempo si avistar el iceberg antes podría haber dado a la tripulación suficiente tiempo para evitarlo. Sorprendentemente, el Titanic sí tenía binoculares a bordo, pero nunca se usaron porque estaban guardados con llave.
David Blair, un marinero originalmente asignado a la tripulación, fue reasignado antes de la salida y, sin saberlo, se llevó la llave del armario donde estaban los binoculares. El sobreviviente Fred Fleet afirmó más tarde que si hubieran estado disponibles, el iceberg podría haberse visto a tiempo. Sin embargo, algunos argumentan que la oscura noche sin luna y las condiciones calmadas del océano habrían hecho que la detección fuera casi imposible, incluso con los binoculares. Aunque el papel de los binoculares perdidos sigue siendo un tema de debate, este pequeño detalle se suma a los muchos factores que llevaron al trágico destino del Titanic. Una caja cerrada. Una llave perdida. ¿Podría este simple error haber salvado al Titanic? Aún más inquietante, había otro barco cerca que podría haber ayudado. Pero, ¿por qué no lo hizo? Número 8. El barco que no respondió a las llamadas de socorro del Titanic. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el vapor Californian se dirigía a través de las aguas heladas del Atlántico Norte. La tripulación avistó las luces del Titanic en el horizonte y más tarde vio cohetes de socorro disparándose al cielo. Estas señales fueron reportadas al capitán Stanley Lord, quien estaba descansando en ese momento. Sugirió usar el código Morse para comunicarse, pero cuando se vieron más cohetes, no se tomó ninguna acción inmediata. La tripulación creía que las señales podrían ser señales de socorro de la compañía, sin darse cuenta del verdadero peligro. Cuando el Carpathia llegó para rescatar a los sobrevivientes, el Californian no había intervenido. Cuando el barco finalmente se acercó a la escena, solo quedaban escombros. Investigaciones posteriores revelaron contradicciones en los relatos del capitán Lord. Afirmó que el Californian estaba a 30 millas de distancia, mientras que algunos miembros de la tripulación estimaron que estaba mucho más cerca, a menos de 20 millas. Además, los registros del barco no estaban disponibles, lo que alimentó más controversia. Las investigaciones oficiales criticaron fuertemente al capitán Lord por su falta de acción, aunque nunca fue condenado. Casi 50 años después, nuevas revisiones llevaron a una reevaluación de sus acciones esa noche. Pero el debate sobre la inacción del Californian continúa hasta el día de hoy. ¿Fue esto un trágico malentendido o había algo más preocupante en juego? Mientras tanto, bajo las olas, el legado del Titanic continuaba hundiéndose más en la historia. Número 7. ¿Por qué el Titanic está desapareciendo lentamente para siempre? La historia del trágico destino del Titanic sigue desarrollándose en las profundidades del Océano Atlántico. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard hizo un descubrimiento revolucionario. El naufragio del Titanic a 12.500 pies bajo la superficie del Atlántico Norte. Aunque partes del barco aún eran reconocibles, las implacables fuerzas del océano ya habían comenzado a hacer mella en el, una vez poderoso barco. Una combinación de bacterias que comen metal, corrosión por agua salada y la presión aplastante del fondo marino están causando que el Titanic se deteriore. Los expertos predicen que para el año 2030, gran parte del barco podría colapsar por completo, dejando solo restos dispersos en el fondo del océano. Lo que queda del gran barco ahora presenta formaciones de óxido conocidas como rusticles, que están consumiendo lentamente el histórico naufragio. Si te fascinan los misterios del fondo marino, la historia perdida y las verdades ocultas como esta, no olvides darle al botón de me gusta. Nos ayuda a traerte más descubrimientos como este. Una carrera contra el tiempo. Los científicos advierten que pronto el Titanic desaparecerá para siempre. Pero incluso mientras se desmorona, aún hay misterios esperando ser resueltos, como lo que sucedió con los pasajeros que nunca fueron encontrados. Número 6. El misterio no resuelto de los pasajeros desaparecidos del Titanic. Más de 1.500 vidas se perdieron en el desastre del Titanic. Sin embargo, el número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Los registros oficiales estiman que 1.514 personas perecieron, pero algunas fuentes sugieren que el número oscilaba entre 1.419 y más de 1.635. Debido a las dificultades en la recuperación, solo se encontraron entre 316 y 337 cuerpos, que constituyen aproximadamente el 23% de las víctimas. Muchos de ellos nunca fueron localizados y se cree que permanecen en el sitio del naufragio.
Además, algunos de los cuerpos recuperados nunca han sido identificados. 42 víctimas fueron enterradas en Halifax, Canadá, y los esfuerzos por identificar a los pasajeros que viajaron bajo nombres falsos o incompletos han demostrado ser un desafío. Y en cuanto a descubrimientos ocultos, hay una intrigante fotografía encontrada entre los restos que podría cambiarlo todo. Mantente atento a esta revelación misteriosa. Número 5. Una fotografía misteriosa encontrada en el naufragio del Titanic. En 2004, apareció una fotografía que parecía revelar más que solo arena y escombros. Parecía mostrar un par de zapatos y un abrigo de cuero, insinuando la presencia de pertenencias personales cerca del naufragio del Titanic. El renombrado cineasta James Cameron, quien ha explorado los restos del Titanic en 33 ocasiones, ha declarado que nunca se encontró restos humanos. Sin embargo, dado la magnitud de la tragedia, que reclamó alrededor de 1.500 vidas, es posible que no todas las víctimas fueran arrastradas del barco. El naufragio del Titanic es ahora un memorial histórico, y se han realizado esfuerzos significativos para preservarlo. Yace a casi 3 kilómetros bajo las frías aguas del Atlántico Norte, y el sitio ha sido protegido desde su descubrimiento. En 1986, el Titanic fue declarado oficialmente un memorial, asegurando que el lugar sería respetado. Aunque aproximadamente 340 cuerpos fueron recuperados, el destino de muchos otros sigue envuelto en misterio. Pero ¿podría esta fotografía olvidada contener más secretos de los que nos damos cuenta? Y aún antes de que el Titanic zarpara, señales inquietantes ya estaban presagiando el desastre por venir. Número 4. ¿Por qué el Titanic tenía riesgos incluso antes de zarpar? La trágica pérdida de vidas a bordo del Titanic es bien conocida, pero el desafortunado viaje del barco comenzó mucho antes de que dejara el puerto. Incluso durante su construcción, el Titanic estuvo marcado por varios accidentes. 8 trabajadores perdieron la vida mientras construían el barco, y se reportaron 28 accidentes graves. Dadas las peligrosas condiciones de construcción naval en ese momento, el número real de incidentes podría haber sido aún mayor. La construcción del Titanic costó aproximadamente $1.200.000, y los accidentes en proyectos industriales tan grandes eran comunes en esa época. Los registros históricos sugieren que muchos de los accidentes ocurrieron debido a caídas o accidentes con maquinaria pesada. Un incidente desgarrador involucró a James Dobbin, un constructor naval que murió trágicamente el mismo día en que el Titanic fue lanzado, frente a una multitud de más de 10.000 personas. De los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del barco, solo 5 nombres están oficialmente registrados. En 2012, se colocó una placa conmemorativa en Belfast para honrar a los 8 trabajadores conocidos que fallecieron. Los problemas del Titanic no comenzaron en las aguas heladas del Atlántico, comenzaron mucho antes de que zarpara. Con múltiples muertes antes del lanzamiento, estaba el barco condenado desde el principio, y si piensas que el Titanic era todo lujo a bordo, piénsalo de nuevo. Número 3. Las condiciones en el Titanic. Si aprecias los estándares modernos de higiene, podrías considerarte afortunado de nunca haber experimentado las condiciones de baño a bordo del Titanic. No solo fue el trágico destino del barco lo que hizo que la vida fuera difícil. Las instalaciones de plomería del Titanic también eran bastante limitadas. Mientras los pasajeros de primera clase disfrutaban del lujo de baños privados, las condiciones para los pasajeros de tercera clase eran mucho más básicas. En la cubierta de tercera clase, alrededor de 700 pasajeros tenían acceso a solo 2 duchas, una para aproximadamente 200 mujeres y la otra para unos 450 hombres. Incluso para aquellos en primera clase, tener acceso a un baño privado no significaba que pudieran bañarse tan a menudo como quisieran. Por lo general, solo se les permitía bañarse una vez a la semana. A pesar de las muchas características lujosas del barco, la higiene diaria era un desafío, y el largo viaje se convirtió en una prueba de resistencia con comodidades limitadas. ¿Podrías haber sobrevivido una semana a bordo del Titanic? Olvida las comodidades modernas. Algunos pasajeros lucharon por conseguir incluso las necesidades más básicas. Pero un sobreviviente logró salir adelante, solo para enfrentar consecuencias inesperadas al regresar a casa. Número 2.
El sobreviviente que enfrentó críticas. Un hombre japonés enfrentó una intensa condena social por sobrevivir al desastre del Titanic. Masabumi Hosono, un funcionario civil empleado por el Ministerio de Transporte japonés, regresaba de Rusia cuando abordó el Titanic como pasajero de segunda clase. A pesar de su posición gubernamental, no viajó en el lujo de primera clase. La noche de la tragedia, un mayordomo lo despertó, y mientras intentaba llegar a la cubierta, un miembro de la tripulación asumió erróneamente que era un pasajero de tercera clase y bloqueó su camino. Al ver a los pasajeros abordar el bote salvavidas número 10, un oficial supuestamente gritó: «Hay espacio para 2 más». Al ver a otro hombre saltar al bote, Hosono hizo lo mismo, asegurando un lugar para él. Al principio, su supervivencia no atrajo mucha atención, pero al regresar a Japón, fue recibido con severas críticas. Algunos periódicos elogiaron su suerte, mientras que otros lo acusaron de no cumplir con el ideal samurái de autosacrificio. Incluso fue acusado falsamente de disfrazarse con ropa de mujer para asegurar un lugar en el bote salvavidas, una afirmación hecha por el marinero Edward Bean durante una investigación del Senado de los Estados Unidos, aunque nunca se encontró evidencia que la respaldara. Como resultado de la reacción negativa, Hosono perdió su trabajo y enfrentó críticas incluso en los libros de texto escolares. Sin embargo, su valor como empleado fue reconocido más tarde por el ministerio y lo volvieron a contratar. Continuó su trabajo hasta el año 1939, pero nunca se defendió públicamente contra las acusaciones. Hoy, su historia es un ejemplo de la extrema presión social que enfrentaron los sobrevivientes del Titanic. Su historia estuvo a punto de ser olvidada por la historia, pero hoy arroja luz sobre las duras expectativas impuestas a quienes sobrevivieron a tal tragedia. Y entre las víctimas a menudo pasadas por alto del desastre del Titanic, no solo estaban los humanos, sino también los animales. Número 1. Las víctimas pasadas por alto del Titanic. Entre las víctimas del desastre del Titanic no solo había personas, sino también mascotas. Aproximadamente 2.200 pasajeros habían reservado boletos para su viaje inaugural a través del Atlántico, y algunos llevaron a sus perros para el viaje. Entre ellos estaba el capitán del barco, quien supuestamente tenía un lobo ruso. En total, había 9 perros a bordo, incluidos campeones de exhibición como el bulldog francés, Gamin de Picom, que estaba asegurado por una suma significativa de 750 libras en ese momento, y Kitty, un Terrier Airedale, propiedad del millonario escritor e inventor John Jacob Astor, el pasajero más rico del Titanic. A medida que el barco comenzaba a hundirse, los informes sugieren que alguien liberó a los perros de sus jaulas, lo que provocó que entraran en pánico y corrieran por la cubierta. La mayoría de los perros no sobrevivieron. Algunos pasajeros no estaban dispuestos a separarse de sus amadas mascotas, como Elizabeth Isham, quien supuestamente se negó a abordar un bote salvavidas sin su pastor alemán. Trágicamente, ella no sobrevivió. Relatos no verificados sugirieron más tarde que su cuerpo fue encontrado junto al de su perro, aunque no hay registros oficiales que lo confirmen. En medio de la tragedia, 3 perros sobrevivieron, 2 pomeranias y un pequinés, probablemente porque eran lo suficientemente pequeños como para que sus dueños los llevaran a los botes salvavidas. Algunos dicen que el Titanic estaba condenado por el destino, mientras que otros creen que el error humano selló su trágico final. ¿Qué piensas tú? ¿Fue esta una catástrofe escrita en las estrellas o un desastre que podría haberse evitado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.